moderadores. Buenas tardes a todos y todas. De parte de la asociación queremos darles las gracias por estar aquí hoy presentes. Mi nombre es Claudia Solís y voy a estar moderando esta charla con mi compañero José Sequeira. Hoy tenemos al expositor Pedro Cambronero y él está acompañado de su compañero Anthony Fernández Alpizar. Un poco del currículum de Pedro. Él es egresado de la Universidad de Costa Rica, estuvo en el programa deportivo de la Universidad de Costa Rica, en el alto rendimiento de la Municipalidad de San Ramón, la Asociación Deportiva COFUTPA, Comité Cantonal de Deportes de Palmares, con el fútbol masculino, la Asociación Deportiva COFUTPA en la segunda división de masculino, en el gimnasio Proporción 1, además en la Asociación Deportiva de Naranjo, en el Centro Médico Jackson Memorial. Tuvo una clínica propia de noviembre de 2019 a junio de 2020. Trabajó en la clínica Natisol y ahora trabaja en su propia clínica, Dr. Pedro Cambronero. Y Anthony Fernández es egresado de la Universidad Santa Paula y actualmente trabaja con Pedro en su clínica. Entonces le damos el pase a los expositores y una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Las preguntas, las preguntas gracias, nos las mandan a José o a mí, porfa, por el chat y nosotros los vamos a estar leyendo al final. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. De verdad, súper agradecidos con la invitación de estar por acá. Siempre es bueno volver a casa. Yo creo que en parte de mis redes sociales, así fue como lo llamé, volver a casa. Siempre fue un sueño, digamos, estar siendo parte de una didáctica de la universidad y de esa alma mater que uno siempre lo enorgullece. Para no atrasarnos mucho, mi nombre es Pedro Cambronero, soy egresado de la UCR. Gracias a Dios, ahorita cuento con mi propia clínica, donde si no fuera por Anthony, no pudiéramos hacer feliz a tantas personas con tratamiento, con recomendaciones, ejercicio. Y gracias a Dios, estamos ubicados acá en San Ramón de Alajuela. Y llevamos ahorita de este proyecto propiamente, llevamos aproximadamente 4 meses de estar por acá, pero ya habíamos tenido experiencia previa y Anthony toda la vida fue un gran amigo, ahora lo tengo como compañero en el ámbito profesional y estamos acá trabajando, entonces luego para que Anthony también les cuente un poco sobre él. Buenas, compañeros. Bueno, como lo dijo anteriormente mi compañera, yo soy egresado de la Universidad de Santa Paula, mi nombre es Anthony, tengo aproximadamente 6 meses de estar al lado de mi compañero Pedro, desde que él estaba en Natisol, ahí yo empecé a visitarlo por ahí, y después cuando él empezó con este proyecto, este gran proyecto de la clínica acá, bueno, ya soy parte de esto, gracias a Dios, y aquí estamos, dando lo mejor de nosotros con cada tratamiento, con cada persona, y para mí es un gran honor ser parte de esta charla hoy. Para introducir un poco la charla, quería yo mencionarles algo. Nuestro enfoque de tratamiento normalmente se da en pacientes deportistas. Es el área que más nos gusta, aunque no es lo único que hacemos. Hay que ser sinceros, en Costa Rica, al ser un país de población tan pequeña, especializarse en una única área no haría de comer, siendo totalmente sincero. Entonces intentamos ver una alta cantidad de deportistas de alto rendimiento, deportistas como llamamos amateur, en el sentido de que no tienen una competencia al alto rendimiento, pero que les gusta entrenar todos los días. Y también vemos deportistas en formación, como jóvenes de juegos nacionales, de escuelitas de fútbol. Ahorita tenemos convenios con varios equipos, equipos de voleibol, equipos, escuelitas de fútbol, tenemos de básquetbol, tenemos un convenio vigente
y eso nos ha llevado a tener una población enfocada en deportistas. Y en el día a día nos toca ver mucho deportista con daños más en enfoque hacia el ortopédico, porque el tema que nos brindó la asociación para trabajar dice manejo del paciente con dolor postoperatorio, pero es un tema muy amplio. Cuando queremos abarcar, el que mucho abarca, poco aprieta, y tratamos de definirlo propiamente como pacientes deportistas postoperaciones ortopédicas. Y para eso vamos a tirar algunos ejemplos durante la presentación y queremos que siempre los ejemplos los lleven o lleven un trasfondo analizando o pensando en esa persona deportista. Es la mayoría de ejemplos que vamos a utilizar, que es lo que vemos normalmente. Entonces, Tony, nosotros normalmente necesitamos definir algo para poder explicárselo a las personas. Y creo que el dolor hay que definirlo. Ha sido la jornada de toda esta semana. Incluso se los han dicho en todas las presentaciones. ¿Qué es dolor? Y el dolor es una experiencia de sensaciones y emociones desagradables para el cuerpo. Y no solo va a presentar, digamos, un daño a una persona, sino que yo siempre digo a los pacientes, el cuerpo es demasiado inteligente y nos indica cuándo podemos lesionarnos. Entonces, aprender a leer nuestro cuerpo va a ser un punto clave para saber cuándo tenemos que parar, dejar de hacer un ejercicio e identificar si mi técnica o mi práctica está siendo correcta. Y quisimos traer esta definición del Instituto Americano de Estudio del Dolor. Yo creo que mejor que ellos no vamos a tener gente que todos los días se dedica a ver qué ha pasado con el dolor, cómo podemos mejorar y qué otros conceptos van a generarse. Y yo quiero dar la palabra a Anthony. El dolor es la mayor causa de consulta en la clínica, ¿verdad, Anthony? Sí, correcto, porque eso es de todos los días. Todos los días a nosotros aquí en nuestra práctica, en nuestro trabajo, siempre llegan los pacientes, uno les pregunta cómo siguen o cómo vienen y dicen con un gran dolor, pero necesito que me haga algo para liberarme de eso. Entonces, ¿cómo lo manejamos nosotros? Preguntamos cómo es el dolor, porque todos sabemos que hay distintos tipos de dolor, ¿verdad? Distintos tipos de sensación al dolor. Entonces, tenemos que manejarnos al respecto de todo eso. ¿Qué pasa? Que muchas veces la gente, como lo dijo Pedro, hay que saber cuándo parar o cuándo seguir a la hora de realizar un ejercicio. Muchas veces uno, por exigirle un poquito más al cuerpo, ya siente un poco de dolor y sigue exigiéndole más. Y ahí es donde empezamos con las lesiones que a la postre pueden ser un poquito más graves y nos pueden llevar a lo que vamos a mencionar, una cirugía. ¿Y cómo censar el dolor? A veces explicarle esto a un paciente, de si yo llego a mi consulta natural y le digo al paciente, bueno, el dolor se censa por nociceptores, que son terminaciones nerviosas, alejado de la columna vertebral y de los ganglios basales, se refiere al sistema nervioso periférico. Yo le explico todo eso a un paciente y se vuelve un poco complejo, pero vamos a explicárselo de manera sencilla al paciente. Yo siempre trato de llevárselo sencillo al paciente y le digo, bueno, ok, su dolor, usted lo va a interpretar como la sensación, trate de decirme cómo es la sensación, es caliente, arde, pica, siente apretado, que él me explique qué es lo que siente. Luego utilizamos también la escala numérica del dolor y luego a veces intentamos hacer la escala analógica también del dolor. Entonces, tal vez no tenemos los dibujitos propiamente, pero sí le decimos, bueno, si presiona aquí el dolor se convierte en mucho, poco, es igual, diferente. Ese dolor se parece al que usted tiene. Y yo creo que ahí hacemos que el paciente entienda todas las características del dolor. Nosotros, como estamos inmersos más en el área de la salud, tenemos que entender esto. El cuerpo, como lo dije anteriormente, es demasiado inteligente y tiene una área en nuestra piel que se dedica únicamente a sentir. Entonces vamos a decir la experiencia del dolor. El dolor se genera el dolor por alguna situación, un golpe, por ejemplo. Vamos a sentir primero, eso activa los receptores van a tener un ascenso por medio de las vías ascendentes, que lo vimos en neurofisio, y por medio de las vías ascendentes llegamos a ese cerebro para integrarlo. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver si les ha pasado este ejemplo básico y que se ha utilizado, posiblemente ya algunos profes se lo han utilizado en charlas anteriores. El dolor, usted lo percibe
que le va a generar un reflejo, una reacción. En eso vamos a hablar de las fibras que suben el dolor, fibras A, que son las fibras, pueden dividirse en beta o delta, que son las fibras rápidas, me va a llevar el dolor, a llevar una reacción. Entonces, por ejemplo, vengo, puse la mano en la cocina que estaba caliente, reacciono quitándolo. Y luego la fibra C es la que me da el estímulo, que usted al ratito dice, voy a echarme agua, porque siento como que eso se me hace una ampollilla. Entonces, entendiendo esto tan complejo y se lo definimos al paciente tan fácil, vamos a entender la necesidad de nosotros por encontrar soluciones para el paciente. Y vamos a hablar principalmente del deportista. Y esto usted se lo va a dejar a Anthony que lo explique porque es del día a día. Y yo creo que si yo lo hubiera puesto solo como una pregunta y lo pongo ustedes a contestar, lástima que esto no es en persona, ese tipo de charla para poder hacerle esa pregunta, pero ¿tiene mayor umbral de dolor un deportista? Anthony se las contesta. Ok, vamos a ver. Los deportistas, por supuesto, como toda persona, son seres humanos con sentimientos, van a tener dolor, sí. Pero ¿qué pasa? Ellos tal vez tienen una meta a cumplir o pretenden llegar a algo más, o como lo hacen muchos, ellos van por marcas. Entonces, ¿qué pasa? El umbral de dolor de ellos es un poco más elevado por eso, porque ellos tienen un reto, tienen un propósito que lograr, entonces ellos exigen un poco más que una persona que haga una actividad física normal, como por ejemplo las personas que hagan al gimnasio o hacen algún deporte solamente por hobby. Entonces, ¿qué pasa? Explicaba este autor, Liberar García, que el hecho de usted tener un factor motivacional como objetivo de su tratamiento va a hacer que su percepción del dolor baje porque usted hace, al tener un objetivo, su cuerpo se centra en él y empieza a liberar endorfinas. Que las endorfinas, mencionábamos en una charla que hacíamos un día de esos en la Universidad de Santa Paula, que las endorfinas es la famosa hormona de la felicidad o de la alegría. Entonces, como el deportista disfruta lo que hace y necesita hacerlo, es su motivación para superar el dolor y salir de la crisis. Entendiendo esto, vamos a entender que el deportista, yo siempre digo a mis deportistas, me parece que ustedes son una raza diferente sobre la que tenemos que actuar y por eso nos va a dar ventajas porque nos va a ayudar a progresar más rápido en la recuperación, pero van a haber desventajas altísimas. ¿En qué sentido? En que aunque el deportista le refiera a usted que puede avanzar más rápido en la recuperación, tenemos que tener precaución en qué le recomendamos y qué le damos al deportista. El deportista, no porque me diga, puedo hacer esto, tengo que confiar en que él lo puede hacer. Tengo que siempre tener un margen de duda, por eso que le mencionamos. El deportista va a querer siempre salir de la situación rápida, pero ese siempre no indica que él esté bien. Hay que siempre, yo le digo a Anthony que es importante el día a día revalorar el paciente, estar revalorando siempre mediciones, tanto econometría, valor muscular, tanto la parte funcional. Nosotros acá en la clínica, como nos enfocamos tanto en deporte, vemos la funcionalidad, qué tan cercano está el deportista de su gesto deportivo, qué tan cercano está el deportista de lograr hacer parte de su rutina deportiva y con eso nos basamos. Pero para esto van a haber factores importantes que nos llevan a ver cuándo un paciente después de una cirugía puede evolucionar rápido o puede evolucionar lento. Yo sé que no soy ortopedista, ni mucho menos, pero me puse a investigar un poco esto porque es el día a día, como le digo, que vivimos acá en la clínica. Y muchas veces mi pregunta ha sido, ¿por qué tal deportista evolucionó más rápido que otro? Entonces, Anthony les va a explicar un poco sobre este tipo de bloqueos que hacen en cirugía para poder hacer la cirugía. Hay que entender que los bloqueos es aquella técnica que usa el ortopedista, en este caso el anestesiólogo, para que el ortopedista pueda hacer la técnica completa en la zona de interés. Ahorita pusimos un ejemplo cuando se va a tratar miembro inferior. Ok, eso a lo que nos dice Pedro, ese bloqueo espinal que aplican ellos, esta es la forma de aplicación en la cual se ve en la imagen, ellos hacen un bloqueo a nivel de L2, L3, L3, L4. ¿Qué pasa con eso? Que para realizar la cirugía, al ellos hacer este bloqueo, vamos a tener, valga la redundancia, un bloqueo de todo miembro inferior. Ok, entonces, ¿qué pasa?
que se vuelve un poco más lento, más tedioso, volver a readaptar a la persona después de la cirugía. Eso es, bueno, sí, eso. Si vemos esa imagen, lo que nos hace mostrar son los dermatomas a nivel de cuerpo. Y si notamos, si hacen un bloqueo de L2 a L3 y L3 a L4, vemos que el bloqueo va a bloquear así que de la ingle en una diagonal hacia la cresta ilíaca y va a bajar casi que hasta la punta de los pies. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de ortopedistas o personas que estuvieron a cargo de la cirugía van a querer probar. Yo sé que el término probar no es del todo correcto, pero van a querer ir a ver la persona salió bien de la cirugía. Y si usted le pregunta a todos los pacientes, después de un reemplazo de cadera, después de, bueno, dependiendo de la técnica de meniscos que hayan utilizado, vamos a ver que van a pedir apoyo. Después de un reemplazo de cadera, después de un reemplazo de rodilla, va a llegar el doctor el siguiente día o a las horas después a pedirle que se levante de la cama. Y sobre eso vamos a hablar ahorita un par de diapositivas más adelante. Okay. Este es el tipo de bloqueo femoral. Entonces, el bloqueo femoral es un bloqueo que se hace a nivel local. Vamos a evitarnos que el bloqueo después de una cirugía se dé en toda la pierna, sino que tratan de ubicar el bloqueo hacia el objetivo de cirugía. Por ejemplo, si únicamente vamos a trabajar los meniscos en una cirugía, el bloqueo femoral puede ser suficiente para que el paciente refiera la sensación de adormecimiento de la zona y se pueda trabajar sobre la zona. Ahí puse un poco de la técnica que dice que era un ABD de cadera de 10 a 20 grados con una leve flexión de rodilla. Esto lo que va a permitir es entrar directamente en el nervio femoral muy cerca de la zona inguinal, del ligamento inguinal, y eso nos va a permitir solo adormecer la parte que nos interesa. Muchos nos dirán, bueno, si es cruzado anterior que está un poco más hacia la zona posterior de la rodilla, pueden hacer también un bloqueo femoral y ciático. Cuando hacen el bloqueo femoral y ciático, lo que usan es usar referencias anatómicas entre la cabeza femoral o el trocánter y hasta la cresta ilíaca en su parte posterior. En un punto medio, entran directamente con la aguja y llegan a ciático. ¿Eso qué nos va a favorecer? Acá está un estudio que hizo Montes en el 2007, donde estudiaron 50 personas. A 25 personas le hicieron el bloqueo general, el que vimos el espinal, el que trabaja la técnica desde arriba, desde columna vertebral, un bloqueo central, diría yo, muy hacia el sistema nervioso central, y a otras 25 personas le hicieron el femoral. ¿Qué pasó con esa técnica? Dice que la mayoría eran operaciones para menisco. Posiblemente raspar el menisco, hacer un raspado o suturas meniscales. En el bloqueo espinal pasó lo siguiente, que el dolor después de las primeras 6 horas de cirugía se activaba al máximo. ¿Por qué? Porque si analizamos lo que dijimos al principio, los nociceptores, como el bloqueo es a nivel central, se desactiva más rápido a nivel periférico el bloqueo y vamos a empezar a sentir más la zona, y es cuando el paciente le dice, usted no aguanta el dolor, después de las primeras 6 horas de cirugía, y es cuando lo mandan a tomar Enantium cada 8 horas, paracetamol cada 4 horas, para ver si bajamos el dolor. Además, los pacientes que tuvieron bloqueo espinal tuvieron parestesias generales en miembros inferiores. ¿Qué pasa? Que si usted un paciente, usted lo lleva a la rehabilitación, y es algo que pasa para el ligamento cruzado anterior, pasa en la mayoría de casos, donde, porque aquí se utiliza mucho el bloqueo espinal todavía, en Costa Rica, en el ligamento cruzado anterior, la mayoría de personas refieren un dolor desde el lateral de la rodilla, pasando por el tendón rotuliano hasta medial de la rodilla, y nos refieren que esa sensación de dormido en esa zona les da inseguridad de apoyo del pie. Ellos dicen de la rodilla, pero de apoyo de toda la pierna, porque si te sienten la rodilla legítimamente falseada, como una rodilla tonta.
Y otro factor en contra que todo el bloqueo espinal es que dificulta la activación muscular en las primeras 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? El doctor llega con todo el entusiasmo, le dice, levántese de su cama. Y donde se levanta de su cama, el paciente es a caerse, ya se frustró, ya le dio miedo, ya le dio inseguridad. Y sobre todo eso tenemos que batallar los terapeutas en el momento que llega a la rehabilitación. Porque a usted le dice muy sencillo, el doctor le manda la nota, el ortopedista, trabajar ejercicios isométricos, fortalecimiento y una segunda fase propioceptiva. Pero si en la fase propioceptiva usted no logra activar la parte nerviosa, ¿cómo usted le va a pedir al paciente que mejore su propiocepción si ni siquiera está sintiendo bien? O sea, ni siquiera está percibiendo bien su miembro inferior. Entonces, para eso hay que saber muy bien lo que el cirujano hizo en la cirugía, valga la redundancia, para hacer nuestro plan de intervención y cuál es nuestro objetivo de tratamiento. Eso también nos va a definir cuándo el paciente va a evolucionar de mejor o de peor forma. No voy a hablar de peor forma porque suena feo, pero de forma más lenta. Y no tenemos que extrañarnos que si un paciente tuvo un bloqueo a nivel femoral, que es un poco más inervación periférica que central, y tenga mejor evolución que alguien que tuvo un bloqueo espinal. Entonces, pregunta Tony, ¿es malo sentir dolor postoperatorio? No. Sería normal la persona que no siente un dolor postoperatorio. Y coméntale usted un poco los signos clásicos de la inflamación. Esto lo llevamos en fisiología. Eso, bueno, se ve casi al inicio, ¿verdad? Los signos normales, una zona en donde vamos a tener calor, vamos a tener rubor, endurecimiento ahí, vamos a tener una tumefacción, por supuesto el dolor y alteración en la funcionalidad de la zona, ¿verdad? Por eso los bloqueos, como hablábamos antes, si son como locales, esta alteración de la función en la estructura o en la zona donde fue la cirugía o la zona a tratar, por eso es tan más efectiva los bloqueos locales, porque no nos van a alterar tanto la funcionalidad, del paciente a la hora de empezar su proceso rehabilitador. Exactamente, y aportando a eso que nos dice Anthony, vamos a entender, vamos a ver, en esta otra diapositiva, eso lo puse puntual, no conté el número de palabras, espero que no me pongan plagio, pero dice que después de una respuesta inflamatoria o un daño o lesión tisular, la consecuencia normal va a ser que el cuerpo empiece una activación de una respuesta de reparación. Entonces, lo importante es sentir dolor en una lesión. ¿Y qué es lo que pasa? Sin criticar a nuestros colegas en la parte de medicina general, pero la mayoría de personas cuando tienen un dolor y asisten, por ejemplo, a nuestro sistema de salud público, o ya sea privado, sin mencionar preferencias, les envían una pastilla. Vamos a ver, les enviaron una arcoxia, desinflamatorio puro, con una doloneurobión, que es vitamina B12, un poco analgésico. Entonces, vitamina B12, bienísimo, trabaja bienísimo, mejora la conducción nerviosa, nos da un músculo de mejor calidad, mejor producción a nivel de formación de fibras musculares, mejor contracción muscular, etcétera. Punto buenísimo, la doloneurobión en ese sentido. Pero ¿qué pasa con la parte del dolo? Eso es un analgésico que le meten a su cuerpo para que deje de sentir dolor. Y el desinflamatorio, que podría ser la arcoxia, entonces, ¿qué va a pasar? Nos están metiendo dos agentes que si nos devolvemos a la teoría clásica de la inflamación, nos están metiendo dos agentes que nos están bloqueando ya dos sistemas que necesito sentir, que es inflamación y dolor. Recordemos que en la inflamación vamos a ver el calor, rubor. Entonces, por ejemplo, dejamos de sentir molestia en nuestra articulación, dejamos de sentir las molestias claras de la cirugía, ¿y qué va a pasar? Que la vuelve más lenta porque su cuerpo en esas horas donde estuvo activo el agente farmacológico va a reducir su actividad. No voy a decir que lo para del todo, pero va a reducir su actividad en cuanto a la reparación porque la señalización va a ser menos. Al tener una señalización menor, va a haber una menor activación.
No es malo utilizar medicamentos en la rehabilitación, porque si tengo un paciente que no duerme del dolor, prefiero que duerma, porque si recordamos el tiempo de sueño también es un gran área de recuperación para las personas, pero y tener claro que no podemos medicar al paciente todo nuestro tratamiento, porque en lo personal, ¿qué pasa, Anthony? Vienen medicados y que llegan diciendo aquí Que ya no traen tanto dolor, que ya no les molesta nada. ya no les molesta nada y siempre nos dicen, es que ayer me tomé una pastilla y si no es pastilla es una inyección. Entonces vienen con una molestia más leve de lo que realmente tiene que ser. Entonces, ¿qué pasa? Si hacemos la revaloración que les mencionaba al principio de la presentación, revaloramos ese día y ese día la escala numérica del dolor, en vez de ser 7, ese día me dio 4, 3. Entonces, ¿qué pasa? Ahí uno dice, voy bienísimo el tratamiento. ¿Y qué pasó en la siguiente sesión? Ya no se tomó el medicamento, pero viene con un 6, 7 de dolor. Y usted dice, sí, pero retrocedimos. Pero entonces, ¿qué valoramos ahí? La parte funcional. ¿Viene más funcional o viene menos funcional? Entonces, siempre es bueno hacer un análisis integral del paciente. Es importantísimo también entender todo eso, y lo menciona Morales y Lelis en el 2000, ahí no logro ver bien la fecha, 2018, y entender esto, que eso no solo depende de nosotros, ¿verdad, Anthony? Sí, esto, bueno, como mucho proceso de lo que es en terapia, también algo post-quirúrgico, por supuesto, bueno, hay que tener tratamiento con ortopedistas, bueno, lo que es cuando hay sanación de la herida, ¿verdad? Que tiene que quitar puntos y todo eso, la sanación de esa herida, por supuesto, tenemos que hacer contacto con enfermería. ¿Qué pasa? Que después de una cirugía también llega a los aspectos, como dice ahí, emocionales. Muchas veces después de una cirugía llega el paciente un poco decaído, tal vez entra en una depresión, cuesta levantarle su estado de ánimo. Entonces ahí también entra la labor de los psicólogos, ¿verdad? Que también es un tema súper importante. Y bueno, ya por recibir el tratamiento adecuado que esté en nuestras manos, que sea favorable a la recuperación de él, ya no lo podemos mandarlo con un readaptador físico, un promotor de la salud, incluso un educador físico. Voy a hacer un resumen punto por punto de cosas que nos han pasado acá, porque yo creo que yo cuando estuve en la universidad me pasó un asunto importantísimo, que me explicaba muy bien, me explicaban perfecto la materia, pero a veces cuando yo llegué a la realidad me topé con cosas que nunca me habían contado, nunca me habían compartido, y que solo el día a día nos da, pero yo quiero compartírselo a ustedes. Por ejemplo, primer punto, entender el tipo de cirugía o la crisis del ortopedista. Esencial para empezar el tratamiento, para entender cuánto tiempo de evolución puedo tener y qué proyección de rehabilitación puedo darle al paciente. Pero ¿qué pasa? Un día de esto llegó una paciente, jugadora de primera división con la liga, nos la manda a la liga directamente para que la tratemos. Empezamos el tratamiento con la epicrisis que nos mandaron de links, porque la operaron en el links, y decía, usuaria fumadora, masculino, sutura meniscal, además decía que traía cristales sedimentados en rodilla, que normalmente eso se presenta cuando se le infiltra en la rodilla. Entonces, bueno, ¿qué me tocó hacer a mí? Primero averiguar qué tipo de cirugía le habían dado, porque por ejemplo, cuando usted le hace una remoción de menisco o le quitan una parte de su menisco, usted puede hacer apoyo directo desde el día 1 o 2, dependiendo del dolor del paciente y de la inflamación que tenga. Pero si fue una sutura meniscal hay que esperar mínimo 2 semanas para poder hacer apoyo. Pero si la epicrisis en sus datos personales no coincidía, ¿cómo yo iba a creer que le hicieron una sutura meniscal? Entonces tuvimos que llamar al INSS, hacer el trámite para comunicarnos con el doctor y que nos dijera exactamente qué había pasado en la cirugía. Ya nos dijo que había sido una remoción del menisco. Luego tuve que preguntarle a la muchacha si ella alguna vez se había infiltrado. Me dijo que no. Entonces llamé al doctor otra vez y le pregunté que por qué había visto cristales en rodilla, si era cierto. Me dijo que sí, y yo le comenté que ella nunca se había infiltrado. Entonces me dijo que si nunca se había infiltrado había que hacer un examen de ácido úrico. Hicimos un examen de ácido úrico, salió positivo el ácido úrico súper elevado, le bajamos el nivel de ácido úrico en sangre y el dolor mejoró muchísimo. De pasar a estar en muletas en una semana, la siguiente semana ya la tenemos haciendo ejercicio básico de fortalecimiento. Entonces ve lo importante que es saber sobre la epicrisis, sobre los fármacos. Lo hablamos ahorita, sobre la dinámica de fármacos, y va a depender, digamos, yo lo utilizaría en menor grado posible y muy dependiente de la tolerancia al dolor del paciente.
Si tengo un paciente que por el dolor que tiene no me va a hacer ningún ejercicio en la terapia, prefiero que se medique. Pero si tengo un paciente que tolera un poquito el dolor, prefiero que tolere un poquito el dolor y trabajar sin medicación para ver la mejoría real del paciente. Una herida sana va a ser importante porque el tratamiento de un postquirúrgico se puede acelerar siempre y cuando la herida esté sana y cerrada. Pero ¿qué pasa? Vamos a un ejemplo básico, ir a la piscina, Anthony. Coménteles un poco lo que pueda hacer una cirugía, por ejemplo, con el señor Tosía de la Palmares, donde la cirugía no favorecía para entrar a la piscina. Ok, el señor era un estadounidense, 82 años, bastante alto. Me costaba muy, bueno, no costaba tanto porque tenía buena movilidad, pero empezamos a hacer el tratamiento con él. Yo lo iba a visitar a la casa, iba 3 veces por semana. Resulta que el señor sí se ponía de pie cuando empezamos a hacer ya los apoyos, las movilizaciones, sus marchas con un apoyo. A la siguiente semana me dice que está con muchísimo dolor y hay ¿cómo le digo? Anatómicamente no se veía bien la herida, por decirlo así, pero se veía como un abultamiento, me decía él. Y lo revisamos, hicimos un poco de terapia y lo mandamos para el hospital. Resulta que hoy en día tenemos 2 meses. Tenemos 2 meses de no ver al señor. Yo me estoy comunicando con el hijo de él y todavía está internado porque el cuerpo le estuvo rechazando la prótesis. ¿Qué pasa? La herida se infeccionó. Entonces tuvieron que quitar eso. No le han podido volver a hacer colocar una nueva prótesis. ¿Y qué pasa? Que aparte de eso, por todo lo que pasó por decirlo así, en su recuperación, no lavar bien su herida, se infeccionó, provocó la infección en la zona, el cuerpo le rechazó la prótesis y posterior a eso provocó una neumonía. Entonces, vea todo lo que una cirugía pudo haber pasado, llegar a feliz término. Quiero aclarar que Anthony a él solo fue a ver 2 o 3 sesiones, porque casi que detectamos, Anthony y yo mantenemos muy buena comunicación, me manda fotos, me dice cómo es esta herida, no, dijimos, no hay que suspender y mandar de una vez al doctor, se fue para el doctor y dicho y hecho, el paciente tenía una infección grave y ahora lleva 2 meses encamado, más pérdida muscular, más pérdida de movilidad. Y era un paciente que tenía todo para salir adelante rápido, porque era un señor de 82 años, pero vea, él se ve más fuerte que nosotros dos juntos, muy macizo, una persona que tiene una piscina en la casa, entonces teníamos un factor importantísimo para poder meterlo en piscina, pero como le digo, la herida nos llevó a retroceder al principio y a volver a empezar. Les comento otro caso, un basquetbolista profesional con fractura de tibia y peroné, le cayó encima de un compañero, posiblemente uno de los prospectos más buenos de acá de San Ramón, y después de la fractura de tibia y peroné, se rehabilitó súper rápido, evolucionó súper rápido porque es joven, buena musculatura, hubieron muchos factores que ayudaron, los papás colaboraron mucho también, con una evolución buenísima, pero mentalmente él dice que él no quiere volver a jugar, a pesar de que es uno de los mejores prospectos que haya acá en San Ramón en básquet. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita la sesión de terapia física terminó, él camina, él corre, él hace educación física en el cole porque tiene 17 años, está en quinto, pero no quiere volver a jugar básquet profesional y lo tuvimos que enviar a psicología deportiva de la federación para ver si logramos que le cambie el punto de vista. Y nosotros acá en la clínica manejamos una serie de nombres de entrenadores acá en la zona y gimnasios acá en la zona que nos atrevemos a recomendar a nuestros pacientes porque no podemos, después de que hicimos un gran trabajo a nivel de evolución del paciente, no podemos echarlo al agua con cualquier profesional que no sepamos la formación o el trato que tenga sobre las personas. Entonces, cada uno de esos pasos va a ser importantísimo tomarlo en cuenta para que su trabajo al final sea satisfactorio y no por una mala decisión, un mal momento, porque cuando un trabajo se manche, no crea que van a decir el entrenador fue malo, o el adaptador fue malo, o el psicólogo donde me enviaron fue malo, sino que van a tomar en cuenta todo el trabajo integral. Este equipo de trabajo no me sirvió, este terapeuta no me sirvió, y cambian, hay que ver
la terapia física, también yo le digo a los chiquillos que vienen acá por la clínica, que la terapia física no solo hay que verla como en el ámbito de salud, pero hay que pensar que eso también tiene un aspecto mercadológico importantísimo. No hay mejor referencia que un paciente le cuente a otro que le fue bien con usted, pero eso va a depender de sus recomendaciones, de sus pasos a seguir y de que también usted llevó su proceso. Si usted en algún momento del proceso abandona el proceso y algo sale mal, usted también va a ser el mal. Tony, un poco de técnicas fisioterapéuticas que podemos utilizar normalmente en un postoperatorio y los usos, las funciones. Sus funciones, bueno, la crioterapia, nosotros siempre, bueno, aquí en realidad usamos poco, ¿verdad? Propiamente en la clínica no lo usamos. Sí, aquí. Pero siempre lo recomendamos. Sí, porque el frío nos va a ayudar también a lo que es la vasoconstricción, ¿verdad? Ayudar a generar una desinflamación de la zona un poco más rápida, por decirlo así. ¿Qué pasa con termoterapia? Se puede utilizar, sí, como por ejemplo para al momento de querer aumentar o volver a retomar el rango de movimiento de alguna articulación. Lo contra de la termoterapia, que es vasodilatador. Entonces, ¿qué pasa? Nos puede más bien también favorecer un poco la inflamación en la zona donde fue la cirugía. Después, la electroterapia, que eso aquí en la clínica nosotros sí lo aplicamos bastante. Lo utilizamos ya sea para liberar adherencias que estén cerca de la cicatriz, también para relajar la musculatura que viene cerca de la zona, porque muchas veces vienen con mucha tensión. Entonces, no solo a la hora de hacer terapia manual, complementamos un poco la relajación de la musculatura y lo mismo, la liberación de adherencias con mano, pero también nos ayuda mucho la electroterapia en esa zona. También porque hay diversos tipos de corriente que nos van a ayudar a la desinflamación, también a generar un poco lo que es la cicatrización, la regeneración también. Lo que es ejercicio terapéutico, siempre, ¿verdad? Aunque digamos, hay varios pacientes que han venido aquí, digamos, con una ruptura del tendón de Aquiles, han venido igual con su herida, ahí con los puntos, y igual para una movilización ahí como un poco, no tan fuerte, pero sí para que para que no haya un bloqueo de tobillo. Entonces siempre mantener una movilidad adecuada, lo que es el drenaje, ¿verdad? Para drenar, valga la redundancia, los líquidos mediante la presoterapia, que también la utilizamos mucho aquí, que eso nos va a ayudar bastante. El ultrasonido, el láser también, que también es algo que se utiliza aquí. Nosotros utilizamos mucho el ultrasonido con corriente, se llama terapia combinada, para estimular bastante la zona, y la magnetoterapia, ¿verdad? Que es lo que nos va a producir una movilización de metales de la zona, principalmente en las zonas de inflamación, que también nos va a servir para regeneración, cuando hay algún tipo de fractura, bueno, como le dije, regeneración, para la cicatrización, para algún tipo de inflamación, ya sea crónica, ya sea aguda, y tanto también para el dolor o para alguna distensión ligamentaria que podamos tener. Y mencionando todo esto, algo que me gustó que Anthony recalcara es el ejercicio terapéutico. Y verás que acá en la clínica utilizamos también mucha metodología combinada. Entonces, por ejemplo, usamos el ejercicio terapéutico con electrogimnasia. Entonces, utilizamos la corriente BMS como activadora muscular, por ejemplo, la rusa, o podemos utilizar el EMS. Utilizamos cualquier corriente que active a nivel muscular, generamos la contracción, le pedimos al paciente que haga la contracción, y si el paciente está en buen estado, le ponemos hasta una resistencia, una liga, una pesa, y vamos a ir favoreciendo a que la fibra muscular esté en una mejor activación muscular, y mejor activación muscular nos va a dar más funcionalidad, definitivamente. Y otro de los efectos que usamos combinado es el masaje con BMS. Con un electrodo de carbono manipulamos la herida para tratar de liberar la herida, y hacemos un masaje con la corriente BMS y hacemos presión con nuestros dedos, como haciendo un tipo de Cyriax con electrodo de carbono en medio. Entonces son técnicas que combinamos acá en la clínica para tener mejor evolución del paciente. Una herida nos va a generar bloqueos de la movilidad. Un músculo que no está activo nos va a generar que no logremos un arco grande completo de movilidad. Entonces vea que la movilidad no solo va a depender de que la articulación esté libre, sino que tengamos la fuerza para hacer el movimiento y que no tengamos ninguna adherencia adyacente, porque muchas veces las heridas no son propiamente en la zona de lesión. Por ejemplo, si recordamos la del cruzado anterior, son dos
puntos artroscópicos o una herida por donde sacaron el injerto, y muchas veces la herida que más se adhiere en un ligamento cruzado anterior es la herida del injerto. Otras técnicas fisioterapéuticas que estamos utilizando acá en la clínica y que buscamos bibliografía para sustentarla. Hay que esta bibliografía totalmente nueva, Araya Quintanilla, del 2020, nos dice que la punción seca es una técnica dedicada a eliminar puntos de gatillos miofasciales. Y si analizamos esto como concepto, es ir a donde el paciente, encontrar un punto doloroso y en ese punto meter una aguja. Así de sencillo y de resumido suena. Cuestiones de precaución o de cuidado. Cuando lleven el curso de punción seca, al que tenga la oportunidad, se lo recomiendo, totalmente recomendado. Tener muy claro zonas de seguridad. Zonas de seguridad llamamos huesos. Tener muy clara anatomía. Sabemos que de persona a persona cambia una anatomía, pero como le decimos siempre, mantenernos en el margen de seguridad, porque en el curso de punción seca le enseñan hasta angulaciones donde la aguja es menos dañina, porque no podemos decir que una aguja no va a dañar dentro del cuerpo, pero pensando en la teoría de la inflamación, vea lo que dice el punto número 2. Puntos gatillos miofasciales persistentes pueden afectar de manera notoria el funcionamiento de un grupo muscular o articular. Y hablemos de persistentes a puntos gatillos miofasciales que le llamamos crónicos. Esa persona que le llega a usted, tengo un dolor en el trapecio de toda la vida y que no se me quita. Y eso posiblemente le vaya a desencadenar un dolor, un síndrome de hombro doloroso y después un síndrome de hombro mano. Entonces, paciente que queda con un síndrome de hombro congelado por un dolor en un trapecio. Entonces, recordemos la teoría de la inflamación. Decía que la inflamación, el cuerpo lo usaba para censar cuándo tiene que empezar una reparación. Si yo meto una aguja, daño la estructura, primer punto favorable, aspecto mecánico. Donde meto la aguja y daño la estructura, el músculo me va a generar un espasmo, que es un brinco, así como un reflejo del músculo, donde va a buscar un reacomodo de las fibras musculares. Segundo punto favorable, aspecto de conformación o conformacional. Eliminamos una fibra que no le estaba haciendo bueno al grupo muscular. Y tercer aspecto, que es el bioquímico y fisiológico, que es que activamos nuevamente el proceso de inflamación de esa zona. Lo malo de los procesos crónicos es que nuestro sistema nervioso central empieza a creer que usted está contento con su dolor y deja de trabajar en su dolor o disminuye las señales de reparación hacia esa zona. Con la aguja, al activar nuevamente la reparación puntual, porque la aguja es muy delgada y muy fina, vamos puntual a la zona que queremos, volvemos a activar las señales que van hacia la activación de los procesos de reparación del cuerpo. Y eso va a favorecernos que las uniones neuromusculares dejen de tener un exceso de estímulo, sino que ya llegue un estímulo regulado a la zona y no nos vayan a generar contracturas musculares o zonas o grupos musculares tensos. Terapia manual ortopédica, Tony. Bueno, eso es cosa de todos los días también. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, también les comento algo con respecto a lo de punción seca. Hay mucha gente que dice que no nunca agujas, ¿verdad? Mucha gente les tiene pavor a las agujas y bueno, eso es algo que no se puede hacer nada más. Entonces, hacemos un tratamiento de terapia normal, con mucha técnica manual ortopédica. ¿Qué buscamos? Primero, en la técnica manual, primero vamos a empezar a valorar, a evaluar el paciente, a ver cómo viene, para ver cuáles técnicas podemos aplicar en ellos, ¿verdad? Porque un paciente postoperatorio, por decirlo así, primero tenemos que empezar con una movilización lenta, ¿verdad? Generar movilidad, mucha mano sobre la zona, estiramientos, un masaje que se vaya tranquilo, ojalá mandarlo sin dolor para lograr buscar una estabilización en ellos. Y buscar también estabilización, como dice ahí, pasiva y estabilización activa mediante los ejercicios que le vayamos a aplicar a ellos. Y progresivamente ir midiendo las fuerzas
al aplicarlas conforme vamos avanzando con el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces en un paciente postoperatorio que ustedes se pueden topar así muy claramente? Paciente que usted le pide una contracción de cuádriceps bilateral. Hacemos la contracción de cuádriceps bilateral, cuádriceps izquierdo operado, cuádriceps derecho sin operación, cuádriceps izquierdo empieza a generar pequeños saltos. Esos pequeños saltos, ya les digo el nombre porque se me olvidó, no me dice cualquier cosa si se acuerda, fasciculaciones. Empezó a ver fasciculaciones después de mantener la contracción 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, cuádriceps derecho como si nada, trabajando. ¿Qué significa esto? Primero, que a nivel neuromuscular hay un fallo de activación. Claramente, los nervios no están trabajando en esa zona y para eso la técnica que le vamos a explicar ahora. Pero a nivel muscular, posiblemente las adherencias lograron generar choques a nivel de los fascículos o fronteras musculares que tenemos. Yo no sé si alguno de ustedes se ha puesto a pensar que por qué o cómo hace el cuerpo para entender que de vasto lateral a tensor de la fascia lata casi no hay división, pero cada uno hace una función diferente. O como de tensor de la fascia lata a isquiotibial a bíceps femoral hay una división leve, pero hacen funciones totalmente diferentes. Y algo que me mencionaban, yo tuve una certificación de terapia manual, algo que me mencionaban en la certificación es definir bien la frontera de cada músculo para que cada músculo solo se dedique a hacer su función. Aunque al paciente le duela un poco, va a ser importantísimo después de una cirugía entrar y dividir el vasto, el cuádriceps en cada uno de sus vastos. Dividir el vasto lateral del tensor de la fascia lata, el bíceps femoral del tensor de la fascia lata y el semitendinoso, semimembranoso del bíceps femoral, para que cada uno en su función neuromuscular entienda qué es lo que tiene que hacer y se active en el momento que le toca. Posiblemente cuando vemos esas contracciones donde se va acabando la fuerza de contracción, es posiblemente porque algún otro grupo muscular se está activando al mismo tiempo y está dificultando la actividad de ese músculo que queremos propiamente trabajar. Y esto no lo estamos inventando nosotros, sino que la Asociación Española de Terapia Manual Ortopédica lo retrata muy bien en su documentación. Última técnica, tratamos de poner técnicas muy generales que ustedes posiblemente ya conocían, porque al conocer yo el proceso de formación a nivel de UCR, sé un poco lo que vemos y también les trato de mencionar un poco sobre técnicas que yo he logrado certificarme, gracias a Dios, por aparte, no porque crea que me hacían, digamos, porque crea que mi conocimiento estaba incompleto, sino porque entre mayor herramientas tengamos, mejor va a ser el tratamiento para el paciente. La neuromodulación, último punto que vamos a ver como técnicas fisioterapéuticas, otra técnica invasiva, lo que hacemos es, por medio de referencias anatómicas, meter una aguja lo más cercano al nervio. A través de la aguja hacemos una transmisión eléctrica y eso va a generar el estímulo o la función que el nervio trabaja. Por ejemplo, al paciente que mencionábamos al principio, que le hicieron un bloqueo femoral, que tuvo dormido el cuádriceps para poder trabajar los meniscos en la rodilla, que el cuádriceps después le cuesta activarlo, vamos a ir lo más cercano con una aguja al nervio femoral, vamos a activar por medio de una corriente que es una combinación entre un TENS con microgalvanismo. Recordamos las funciones del TENS y recordamos las funciones del microgalvanismo y nos va a llevar que el TENS tiene cierto efecto estimulante mínimo, más efecto analgésico y el galvanismo va a tener un efecto desinflamatorio importantísimo. Como el microgalvanismo, un bajo riesgo de generar quemaduras en el paciente, aunque sean internas, y vamos a generar un estímulo directo al nervio que queremos activar. Sensación del paciente luego del tratamiento, una contracción mantenida por más tiempo del cuádriceps sin dolor ni molestia.
Objetivo final de la técnica es una técnica indolora, lo que hace es cambiar la percepción del dolor y además mejorar los patrones neuromotores a través de una señal que estamos generando nosotros. Beneficios, es una técnica que llevamos aplicando acá en la clínica hace 4 meses, con beneficios que los pacientes lo agradecen, paciente que llega con una ciatalgia crónica de años, hacemos una aplicación sobre el nervio ciático, primero valoramos a ver de que no sea un daño a nivel de columna, sino que sea un bloqueo propiamente, ya sea por glúteo medio, piriforme, glúteo mayor, o ya sea a nivel isquiotibial o en fosa poplitea. Trabajamos el nervio ciático en todo su recorrido, paciente que se va sin dolor directamente. Efecto duradero, pacientes que pasan sin dolor 3, 4 meses, aprovechamos para fortalecer, paciente que no vuelve a presentar dolor. Entonces, son técnicas que nos han ayudado a complementar lo que ya traíamos de estudio en la U. Importantísimo que me ha pasado de la U ahora que llevo las certificaciones. Si no llevamos buenas bases anatómicas a esos cursos, buenas bases fisiológicas, neurofisiológicas, el curso se nos va a dificultar muchísimo. Y cuando lleguemos a la parte de evaluación del curso, porque normalmente hacen una parte de valoración del curso, posiblemente su conocimiento sobre el curso va a ser mínimo y tal vez ni el título merezca llevarse, a pesar de que usted pagó y todo. Entonces, valoremos bastante los cursos que llevamos complementarios a la carrera, porque nos van a servir las bases para seguir aprendiendo en un futuro también. Y les vamos a presentar ahora las conclusiones que podemos darle para el manejo de un paciente postoperatorio, principalmente a nivel deportivo. Ok, bueno, ¿qué pasa? Que, bueno, vale un poquito el primer párrafo. La búsqueda y a qué nivel funcional, tanto muscular como nervioso, usuario que va a encontrar después del proceso rehabilitador nuestro, va a encontrar ya la independencia que tenía antes de su lesión. ¿Qué buscamos? Ojalá que, bueno, es imposible intentar hacer un procedimiento rehabilitador general que sea indoloro, siempre va a haber en algún tipo, principalmente las primeras terapias son las que el paciente como que sufre un poquito más, como que es las más dolorosas, pero ya después empezamos como el paciente viene, por decirlo así, como más libre, como más confiado, entonces ya tenemos también un nivel motivacional en él que nos apoya a poder nosotros realizar bastantes técnicas que en teoría terminan siendo efectivas para él. Después, también tenemos que entender lo que hablábamos antes del trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Bueno, para lograr llegar a un proceso rehabilitador también tenemos que entender todo lo que hablamos antes de la crisis, la ortopedia, en enfermería, la psicología, los aspectos motivacionales, que juega un papel importantísimo en eso. Yo creo que un proceso rehabilitador sin el trabajo interdisciplinario de los demás colegas no sería tan evidente, tan bueno. Y, por supuesto, entre más técnicas logremos aplicarle a un paciente postoperatorio en una lesión seria, sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque vamos a tener un aspecto de recuperación más efectivo. No nos queda más que agradecerles, de verdad, por la atención. Me pasé un poco del tiempo, 10 minutillos. Ahí creo que va a quedar un espacio para preguntas. Estamos dispuestos a contestar lo que siempre y cuando tengamos el conocimiento y podamos contestarles con muchísimo gusto. Súper agradecido con la invitación de los muchachos de la Asociación de Estudiantes de Terapia Física. Gracias por la iniciativa. Le contaba a ellos que cuando yo estaba en la U no había asociación de estudiantes. Este esfuerzo que ellos hacen hay que valorarlo. Traten de ir a las asambleas, traten de votar, traten de ser activos, participen de las actividades porque eso motiva a seguir adelante. Y espero que no sea la última vez. Aquí estamos dispuestos a seguir colaborando. Ha sido un placer poder compartir un poquito con ustedes y muchas gracias de verdad por la invitación. Muchísimas gracias, Pedro y Anthony. Si tenemos un par de preguntas, la primera sería, ¿cuál es más o menos el protocolo de ejercicios de fortalecimiento que por lo general tienen que utilizar en un paciente postoperatorio? Hey, miras que eso es muy curioso, porque yo siempre, esa regla, ahorita que ustedes no están teniendo el campo clínico propiamente en hospitales, pero en el CENARE se ve como el pan de cada día. En el CENARE fue donde yo puedo decir que más aprendí este protocolo, porque primero se inicia con isometrías,
las isometrías, vamos a buscar que primero sean sin superar o sin tratar de vencer gravedad. Entonces, por ejemplo, una isometría acostado en la cama de cúbito supino o prono, dependiendo de la posición que queramos trabajar o la musculatura que queramos trabajar. Luego de eso, pasar a isometrías ya venciendo gravedad. Luego de la isometría venciendo gravedad, vamos al siguiente paso, a la fase concéntrica sin resistencias, únicamente logrando arco de movilidad, ya sea completo o hasta donde llegue el paciente, y que no olvidar que aunque estemos haciendo la fase concéntrica, siempre mantener una pequeña fase isométrica. Le pedimos, por ejemplo, al paciente una extensión de rodilla, luego de la extensión de rodilla le pedimos que, aparte de haciendo la fase concéntrica, mantenga el músculo en su isometría de 3 a 5 segundos y que luego baje despacio para que haya al final una fase excéntrica inmersa, aunque luego podemos trabajar una fase excéntrica completa en la última fase de recuperación, poniéndole resistencia con ligas y que haga un retorno lento. Yo lo haría en ese orden: isométrico, concéntrico y excéntrico, siempre empezando sin romper gravedad, luego a favor de gravedad y de último rompiendo la gravedad y de último utilizando resistencias. Seguidamente tenemos cuál es el caso o tipo de usuario postoperatorio que reciben más seguido. Aunque no parezca, las rodillas son el pan de cada día. Y principalmente, como le digo, como nuestro enfoque de tratamiento es mucho el deportista, porque por ejemplo en eso muchos colegas pueden ir en contra de lo que voy a decir, pero el ligamento cruzado anterior, por lo menos vemos un ligamento cruzado anterior una vez por semana. En cuanto, si usted me dijera, en población adulta mayor, sé que va a ser el reemplazo de cadera o rodilla. O por ejemplo, si aquí en Costa Rica fuera un país donde el deporte de predominancia fuera el voleibol o el béisbol, posiblemente va a ser lesiones de codo, muñeca o principalmente hombro. Entonces, en nuestro caso, en nuestra clínica, el caso que más se ve es el ligamento cruzado anterior en rodilla. Luego, ¿cuál es el umbral de dolor recomendable que debe intentar el paciente al hacer movilizaciones postquirúrgicas? Ok, nosotros siempre le decimos al paciente que un dolor 5 a menor que 5, o sea, vamos a poner la escala numérica del dolor: 0, nada de dolor, 10, tenemos que llevarlo a hospitalizar de una vez, tenemos que ir al hospital porque algo está pasando. 5, fase media entre esos dos. 5 o menor que 5 puede ser tratable o puede ser un dolor manejable para la sesión. Más de 5 el dolor, suspendo lo que estoy haciendo, acuesto el paciente, o si estaba acostado ya, suspendo totalmente lo que estoy haciendo y trabajamos con corrientes de analgesia, alto voltaje, TENS, interferencial, hasta el mismo ultrasonido, para intentar buscar analgesia. La última que tenemos aquí es cómo abordan la parte emocional del dolor durante las sesiones de intervención. Miras que esa es la parte emocional más difícil de trabajar en el paciente. Como les estábamos mencionando al principio, el estudio que mencionábamos de que si el deportista tenía mayor umbral del dolor, lo quise agregar porque es algo que yo siempre percibía, luego yo lo estudié para tratar de entenderlo mejor y eso me ayudó a que el resto de mis pacientes lo manejen en cualquier cita, ya sea postoperatoria o no. Les pongo un objetivo. El objetivo siempre va a ser importantísimo, que el paciente tenga un objetivo. Por ejemplo, ahorita estoy viendo una paciente de 92 años, doña Julia. Doña Julia tuvo una fractura de húmero, viene con su síntesis a nivel de húmero, también se fracturó la famosa fractura de Coles, entonces viene con su síntesis en radio. Y doña Julia con 92 años, yo tengo que ponerle un objetivo. Aunque no es deportista, doña Julia, mi objetivo fue que haga tortillas. Entonces le digo, doña Julia, antes de que cumplamos las primeras 4 citas, usted tiene que lograr hacerme una tortilla. Entonces, doña Julia, todas las sesiones viene entusiasmada y aunque pase un poquito de dolor, ella quiere que cuando cumplamos la 4ª cita ya pueda hacerme la tortilla. Entonces, tengo que buscar un objetivo en el paciente con el que él se familiarice, con el que él se caracterice para poder lograr los objetivos.
Pero ¿qué pasa? Que muchas veces como terapeutas olvidamos eso, pensamos que el paciente o todos los pacientes deberían de evolucionar igual, agarramos, movilizamos una muñeca, la movemos como locos, producimos un dolor grandísimo, no le explicamos con qué sentido ni con qué objetivo, el paciente se va enojado, cambia de terapeuta y perdimos un cliente, perdimos un proceso que pudimos haber llevado únicamente por no ser empático con el paciente. Entonces, lo que me va a parecer más objetivo, ya sea deportista, no sea deportista, es póngale un objetivo y cuando logramos ese objetivo, busque uno nuevo. Trate de motivar siempre. Trate de que en esa motivación él quiera hacer las cosas aunque duela un poquito. Por ejemplo, otra básica que me gusta utilizar muchísimo, eso que usted está sintiendo va a ser para que pueda dormir. Esto que usted está sintiendo va a ser para que el dolor que usted siente todos los días ya no vuelva a aparecer. Entonces, todas esas frases motivacionales, metiéndome en el cuerpo del paciente, va a favorecer muchísimo para que el paciente mejore. Nos acaba de llegar una última pregunta, por lo menos por escrito. Dice, soy seleccionada nacional de balonmano, me realizaron una plastía del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha hace 4 años y en este momento me encuentro a la espera para una nueva cirugía por otra ruptura del ligamento cruzado anterior, pero de la rodilla izquierda. En este caso, el manejo postoperatorio, ¿lo manejarían igual o toman en cuenta el antecedente de la lesión anterior? Ok, algo sin querer criticar al colega que lo vio en su momento, porque uno como terapeuta a veces olvida puntos importantísimos de la rehabilitación, es que si un ligamento cruzado anterior se lesionó sin un evento traumático, hay que empezar a valorar factores de riesgo. Rodillas en valgo, debilidad muscular, inestabilidad articular. Entonces, nosotros algo que utilizamos como lema acá en la clínica, que aunque no duela, trabajémoslo. Entonces, tengo que trabajar las 2 piernas. Sí, trabaje las 2 piernas. ¿Para qué la otra? Para evitar que se lesione. ¿Tengo que hacer los ejercicios para los 2 brazos? Sí, ¿por qué? Para que no se lesione el otro brazo. Entonces, el punto que nos menciona el compañero es, yo previo hubiera trabajado las 2 piernas para intentar que eso pasara. Si de igual forma no se pudo evitar, porque hay cosas que no se pueden evitar a nivel genético, puede ser que alguien tenga ligamentos hiperlaxos, muy delgados, está altamente propenso a romperse. Entonces, ¿qué hago ahora sí? Vamos para la segunda cirugía y ya me pasó con un caso. ¿Qué hice yo? Hice unas sesiones prequirúrgicas. ¿Por qué hice sesiones prequirúrgicas? Me pasó con un paciente, jugador de segunda división, se lesiona un ligamento cruzado anterior, regresa y en su segundo partido, haciendo una chilena, se rompe el ligamento cruzado anterior de la otra pierna. Y en el momento donde él me dice la noticia, lo convoco a hacer sesión preoperatoria, porque ya al haber tenido un evento traumático en la contralateral, ya tiene debilidad muscular inmersa, porque siempre después de la cirugía, ganar el tono muscular y la masa muscular va a llevar un tiempo. Hubo momentos donde pues, pasamos muy inactivos, hubo momentos de reposo, de inmovilización. Entonces, hacer el prequirúrgico nos va a favorecer a que el cuerpo no se rumbre tanto a nivel neuromuscular y mental para que evolucione más rápido en la próxima cirugía. ¿Y qué vamos a hacer de prequirúrgico? La rutina de ejercicios que mencionamos ahorita, isométricos en cama, van a ser básicos para que el tono muscular a la cirugía llegue bien y la recuperación sea más rápida. Y en cuanto a la otra pierna, no le tendría tanto miedo. Un ligamento cruzado anterior bien operado y con un buen tratamiento, es muy difícil que se vuelva a romper. Es más fácil romper la otra pierna y posiblemente fue lo que pasó con el compañero. Bueno, esas serían todas las preguntas que tenemos por ahora. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por la charla de hoy. No sé si alguien tiene algo más que decir. Clau, Mela. No encontraba el botón de la cámara.
Muchísimas gracias a ambos por la ponencia del día de hoy. Definitivamente es un aporte para todos los estudiantes y para todos los egresados y docentes que se encuentran presentes. Sin más, les agradecemos, le agradezco de parte de toda la junta directiva y de parte de cada uno de los presentes por el apoyo a la actividad que han tenido y por lo vasto que ha sido la exposición. De verdad, muchas gracias. De verdad, gracias a usted. Estamos para servirles y cuando necesiten, con muchísimo gusto.